Te conservamos porque te amamos, dijo mamá, sacándome sangre. No sé mi nombre real. Durante 13 años mi familia me llamó repuesto sobrante. Mis padres le dijeron al mundo que tenían trillizas. Le dijeron a la aseguradora que tenían trillizas. Cobraron 2.800.000 pesos. MXN. Porque tenían trillizas. Tenían cuatrillizas. Yo vivía en el sótano, sin acta de nacimiento, sin escuela, sin visitas al médico, excepto las que mi madre realizaba ella misma, sacándome sangre, haciéndome pruebas, guardando un archivo junto a mi colchón que se suponía que no debía leer. Lo leí. Donante universal. Compatibilidad de órganos perfecta. No era su hija. Era un plan de contingencia, una póliza de seguro hecha de carne y hueso en caso de que mis hermanas necesitaran partes. Durante 13 años pensé que esto era amor. Pensé que esconderme significaba protección. Pensé que las extracciones de sangre eran normales. Luego una de mis hermanas se enfermó y mi padre comenzó a bajar al sótano más a menudo, mirándome de manera diferente, midiendo algo que no podía nombrar. Mis hermanas lo descubrieron antes que yo. En nuestro cumpleaños número 13 vinieron por mí a las 3 de la mañana, se hicieron añicos unos vidrios. 4 chicas idénticas estaban paradas en el jardín delantero por primera vez en nuestras vidas. Los vecinos comenzaron a contar. La cara de mi madre se puso blanca. Esto es lo que pasó. Las sirenas cortaron la calle tranquila antes de que yo entendiera lo que significaban. Luces rojas y azules nos inundaron en olas que me hicieron llorar y me martillaron la cabeza. Intenté contar los coches de policía, pero los números se me mezclaron en el cerebro y tuve que parar. 2 oficiales corrieron hacia nosotras a través del pasto, mientras otra hablaba en un radioclip en su hombro. Mis piernas ya no me sostenían, y comencé a hundirme hacia el suelo, pero mis hermanas me atraparon antes de que cayera. Hicieron un círculo a mi alrededor con sus cuerpos apretados y pude sentirlas temblar de la misma manera que yo temblaba. Uno de los oficiales se detuvo a unos metros y levantó ambas manos como si intentara calmar a un animal asustado. Preguntó si estábamos heridas. Y Melody dijo que yo estaba sangrando por el cristal roto de la ventana. El oficial miró los cortes en mis brazos y piernas y llamó a los paramédicos que estaban sacando equipo de la ambulancia que acababa de llegar. Las luces intermitentes seguían lastimándome los ojos de una manera que me revolvía el estómago. Nunca había visto luces tan brillantes, excepto en los monitores del sótano cuando mis hermanas veían películas, e incluso esas no se comparaban con esto. Todo era demasiado ruidoso, demasiado brillante y demasiado abierto, y quería volver bajo tierra, donde estaba oscuro y tranquilo, pero también nunca quería volver a ver ese sótano. Los paramédicos intentaron alejar a mis hermanas de mí para poder revisar mis heridas, pero la mano de Melodía apretó la mía tan fuerte que dolió. Seguía diciendo las mismas palabras una y otra vez con una voz que se hacía más fuerte cada vez. Que yo era su hermana, que había estado en el sótano toda su vida, que nuestros padres me mantenían escondida. La paramédica con la bolsa médica parecía confundida y le preguntó a Melodía qué quería decir con lo del sótano. Melodía señaló la casa y dijo, vivía ahí abajo durante 13 años, sin ventanas y sin puerta al exterior. La cara de la paramédica cambió y se giró para mirar a su compañero, y tuvieron una conversación sin palabras solo mirándose. El oficial a cargo se acercó y le pidió a Melodía que repitiera lo que acababa de decir. Melodía le contó todo mientras Katia y nuestra otra hermana asentían y agregaban detalles sobre los monitores y el equipo médico y cómo nuestros padres decían que yo no existía. La mandíbula del oficial se tensó y sacó su radio y dijo algo sobre servicios de protección infantil y posible encarcelamiento de una menor. Mi madre estaba parada en la entrada principal en su bata de baño, con los brazos cruzados sobre el pecho. No dijo nada, ni se movió, ni siquiera nos miró directamente. Mi padre salió detrás de ella y comenzó a gritar sobre órdenes judiciales, entrada ilegal, y cómo la policía no tenía derecho a estar en su propiedad. El oficial le dijo que volviera a entrar a la casa, y la cara de mi padre se puso roja pero dejó de gritar. Una oficial se acercó con una manta que olía a algo fuerte y químico que nunca había olido. Me la envolvió alrededor de los hombros, y se sintió áspera contra mi piel pero también cálida. Se arrodilló para que su rostro estuviera a mi nivel y me preguntó mi nombre con voz suave. Abrí la boca y la palabra salió automáticamente, repuesto. Ella la anotó en una pequeña libreta y vi su bolígrafo moverse sobre el papel. Luego levantó la vista hacia mi madre y su expresión cambió a algo duro y frío. La cara de mi madre permaneció en blanco por unos segundos y luego finalmente habló. Dijo que mi nombre legal no estaba en ningún documento porque nunca nací según los registros oficiales. La oficial preguntó qué quería decir. Y mi madre explicó que solo 3 nacimientos estaban registrados con el Estado. La mano de la oficial se apretó en su bolígrafo y le preguntó a mi madre si estaba diciendo que yo no existía legalmente. Mi madre asintió una vez y volvió a mirar a la nada. La oficial se levantó rápidamente y se acercó al oficial a cargo y hablaron en voz baja mientras me miraban. Llegaron más coches de policía y los oficiales comenzaron a poner cinta amarilla alrededor del jardín delantero. Los vecinos salieron de sus casas en pijama y batas para ver lo que estaba pasando. Escuché a una mujer contar en voz alta mientras nos señalaba a mis hermanas y a mí. 1, 2, 3, 4. Lo dijo 2 veces como si no pudiera creer lo que estaba viendo.
Un coche plateado se detuvo exactamente a las 4:30 según el reloj del salpicadero de la ambulancia que pude ver desde donde estaba sentada en el pasto. Una mujer se bajó llevando un bolso grande y una cámara y caminó directamente hacia nosotras sin detenerse a hablar con la policía primero. Le mostró su placa al oficial y dijo que su nombre era Heather Moss de Servicios de Protección Infantil. Me miró, y su rostro se quedó muy quieto y silencioso, como si estuviera tratando de no mostrar lo que estaba pensando. Le preguntó al oficial si alguien ya había documentado mis heridas, y el oficial dijo que los paramédicos estaban esperando permiso para examinarme. Heather dijo que necesitaba tomar fotos primero como evidencia. Sacó su cámara y tomó fotos de mis brazos donde las marcas de las agujas hacían líneas arriba y abajo de mi piel. Tomó fotos de mis piernas que parecían demasiado delgadas y de mi piel que parecía demasiado blanca. Tomó fotos de mi cara y mis manos y los cortes del cristal roto de la ventana. Cada flash me hacía parpadear y girarme, pero ella seguía tomando más fotos. Cuando terminó, guardó la cámara en su bolso y se arrodilló frente a mí. Preguntó si podía levantarme y caminar unos pasos. Intenté levantarme del suelo, pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de agua. Melodía me ayudó a ponerme de pie y di un paso hacia adelante y luego otro. En el tercer paso, mi rodilla cedió y caí. Heather me atrapó antes de que tocara el suelo y gritó que necesitaba un traslado en ambulancia inmediatamente. Mi padre volvió a salir y dijo que estaba bien y que solo necesitaba descansar, que no había razón para llevarme a ninguna parte. Heather se giró para mirarlo y le dijo que volviera a entrar a su casa, o le pediría a la policía que lo retirara. Su voz no se elevó, pero algo en ella hizo que mi padre dejara de hablar y volviera a cruzar la puerta. El hospital era el lugar más brillante en el que había estado en mi vida. Las luces del techo me ardían en los ojos y hacían bailar manchas de colores en mi visión. Las máquinas emitían pitidos en diferentes tonos y ritmos que no podía predecir ni entender. Personas en uniformes quirúrgicos y batas blancas tocaban mis brazos, hombros y espalda mientras hacían preguntas que no sabía cómo responder. Una enfermera me clavó una aguja en el brazo para ponerme una vía intravenosa y ni siquiera me inmuté porque las agujas eran normales y esperadas. Ella notó que no reaccioné y anotó algo en su portapapeles. Otra enfermera me pidió que calificara mi dolor en una escala del 1 al 10, pero no entendía lo que significaban los números. ¿Cómo podía el dolor ser un número? Me mostró una tabla con caras que iban desde sonriendo hasta llorando y me pidió que señalara la que coincidía con cómo me sentía. Señalé la cara del medio porque no sabía si mi dolor era grande o pequeño en comparación con el dolor de otras personas. Alguien trajo el archivo médico que había agarrado del sótano antes de escapar. Lo había metido debajo de mi camisa y lo había sostenido durante todo el tiempo en el jardín. Una enfermera lo recogió de donde cayó en el suelo y comenzó a leer las páginas. Su cara se puso blanca como si toda la sangre se hubiera drenado. Llamó a un doctor y le mostró algo en una de las páginas. El doctor lo leyó y su boca formó una línea delgada y recta. Me preguntó dónde obtuve este archivo y le dije que estaba junto a mi colchón en el sótano. Me preguntó si mi madre lo escribió y dije que sí. Se dirigió a una página cerca del final y leyó en voz alta las palabras: cronograma de cosecha de órganos. La habitación se quedó muy silenciosa, excepto por el pitido de las máquinas. La enfermera se tapó la boca con la mano y salió rápido de la habitación. Los doctores me hicieron pruebas que duraron horas e involucraron más agujas y máquinas que hacían ruidos fuertes. Me sacaron sangre del brazo y dijeron que necesitaban verificar si tenía deficiencias de vitaminas y anemia. Me hicieron una radiografía de mis huesos y dijeron que mi desarrollo muscular no era normal para alguien de mi edad. Un doctor de pelo canoso examinó las marcas de las agujas en mis brazos y las contó en voz alta. 23 en el brazo izquierdo. 19 en el brazo derecho. Midió qué tan separadas estaban y tomó notas sobre su patrón y profundidad. Me preguntó con qué frecuencia mi madre me sacaba sangre. Y traté de recordar, pero los días en el sótano se mezclaban. Tal vez una vez a la semana. Tal vez más. Él lo anotó y pasó a examinar mis piernas y espalda. Otra doctora entró con papeles que mostraban los resultados de las pruebas. Dijo que tenía una deficiencia severa de vitamina D por no haber estado nunca expuesta a la luz solar. Que estaba anémica por las repetidas extracciones de sangre. Que mis músculos tenían atrofia por no haber sido utilizados correctamente durante los años en que deberían haber estado creciendo. Dijo que los análisis de sangre también mostraban evidencia de procedimientos de tipificación de tejidos que no tenían razón médica, excepto para verificar la compatibilidad para la donación de órganos. El doctor de pelo canoso asintió y agregó que el patrón de pruebas coincidía con lo que alguien haría si estuviera preparando a un donante para la cosecha. Dijo la palabra cosecha como si fuera algo que se le hacía al maíz o al trigo, no a las personas. Los doctores hablaron entre ellos usando palabras médicas que solo entendía a medias por leer mi archivo. Seguían mirándome con expresiones que me hacían sentir como si fuera algo roto que necesitaba ser arreglado. Mis hermanas fueron llevadas a una parte diferente del hospital para ser entrevistadas por un detective. Quería ir con ellas, pero las enfermeras dijeron que necesitaba quedarme en la sala de examen para más pruebas. Un hombre de traje entró y se presentó como el detective Javier Peña, Jeremy Pike. Tenía una libreta como la oficial anterior y un dispositivo de grabación que puso sobre la mesa entre nosotros. Preguntó si estaba bien grabar nuestra conversación y dije que sí porque no sabía que podía decir que no. Comenzó con preguntas fáciles sobre mi nombre y edad y luego pasó a las más difíciles sobre el sótano.
Le conté sobre el colchón y la cubeta y los monitores que me mostraban lo que mis hermanas estaban haciendo arriba. Le conté sobre el archivo médico y las extracciones de sangre y las pruebas que mi madre realizaba. Le conté sobre ver a mi padre bajar las escaleras más a menudo después de que Katia se enfermó. Cómo me miraba diferente, como si estuviera calculando medidas o tiempos. El detective Peña anotó todo y su cara se mantuvo tranquila y profesional, pero su mano apretó el bolígrafo más fuerte mientras yo hablaba. Me preguntó si entendía lo que mis padres planeaban hacer conmigo. Dije que sí. Iban a tomar mi riñón para Katia porque yo era perfectamente compatible. Me preguntó si alguien me había explicado esto directamente, y dije que no. Pero lo leí en el archivo. Me preguntó si sabía que lo que hicieron mis padres era ilegal y estaba mal. Dije que ahora estaba empezando a entenderlo, pero durante mucho tiempo pensé que era normal porque era la única vida que conocía. El detective Peña se fue a entrevistar a mis hermanas y a mí me trasladaron a una habitación de hospital en el tercer piso. Una trabajadora social entró mientras las enfermeras me estaban acomodando en la cama. Tenía el pelo castaño recogido en una coleta y se sentó en la silla junto a mi cama. Dijo su nombre, pero lo olvidé inmediatamente porque demasiadas personas me habían dicho sus nombres hoy. Me explicó que necesitaría quedarme bajo custodia protectora mientras investigaban a mis padres. Le pregunté qué significaba investigar si la evidencia estaba justo allí en el archivo médico y el sótano y el hecho de que yo existía cuando se suponía que no. Dijo que los procesos legales toman tiempo y que necesitan construir un caso que se sostenga en la corte. Que necesitan reunir toda la evidencia y entrevistar a todos y asegurarse de que todo esté documentado correctamente. Dijo que mis padres serían arrestados y acusados de crímenes, pero los cargos exactos dependerían de lo que encontrara la investigación. Pregunté qué pasaría con mis hermanas y ella dijo que serían colocadas temporalmente con un familiar mientras el caso avanzaba. Pregunté si podía ir con ellas y ella hizo una pausa antes de responder. Dijo que yo necesitaba atención especializada que un alojamiento familiar regular no podía proporcionar en ese momento. Que iría a una instalación diferente donde tenían personal capacitado para ayudar a niños que habían pasado por situaciones extremas. La palabra diferente hizo que mi pecho se sintiera apretado. La palabra separada lo empeoró. Mis hermanas vinieron a despedirse a la tarde siguiente. Heather había decidido que se quedarían con su tía materna a partir de esa noche. A la mañana siguiente me trasladaron a un hogar grupal para niños bajo custodia protectora. Nos sentamos en mi habitación de hospital y nadie sabía qué decir. Katia no dejaba de disculparse y yo seguía diciéndole que no era su culpa, pero ella no paraba. Melodía me agarró la mano tan fuerte como si temiera que yo desapareciera si me soltaba. Nuestra otra hermana se sentó en la silla de la esquina y lloró en silencio. Una enfermera llamó y dijo que era hora de que se fueran. La mano de Melodía se apretó en la mía y preguntó si podía quedarse un poco más. La enfermera dijo que no. La trabajadora social estaba esperando abajo. Mis hermanas se levantaron lentamente como si sus cuerpos fueran pesados. Cada una me abrazó y prometió que me visitarían tan pronto como se les permitiera. Las vi salir por la puerta y bajar por el pasillo hasta que giraron la esquina y ya no pude verlas. La habitación se sentía demasiado grande, demasiado vacía y demasiado silenciosa. Me subí la manta por encima de la cabeza y lloré por primera vez desde que estuvimos paradas en el jardín. Lloré por el sótano y la vida que pensé que tenía. Lloré por mis hermanas que se sentían culpables por cosas que no podían controlar. Lloré porque se suponía que ser rescatada se sentiría mejor que esto. Pero en cambio sentí que había cambiado una jaula por otra. Llorar me dolía el pecho y me raspaba la garganta, pero no podía parar. Una enfermera entró y preguntó si necesitaba algo. Dije que quería que mis hermanas volvieran. Ella dijo que me visitarían pronto. Dije que pronto no era lo mismo que ahora. Ella no tuvo una respuesta para eso. El gimnasio de terapia física tenía ventanas que iban del suelo al techo, y la luz del sol me hacía entrecerrar los ojos aunque no había mucho brillo afuera. Un hombre con cabello canoso y un rostro amable se presentó como Tomás, y me preguntó si estaba lista para empezar a trabajar para fortalecer. Me explicó todo antes de hacerlo, mostrándome los ejercicios primero en él mismo, y cuando necesitaba ajustar mi postura, siempre pedía permiso antes de tocar mi hombro o brazo. Empezamos con levantarme de una silla sin usar las manos, lo cual parecía fácil hasta que lo intenté, y mis piernas temblaron tanto que tuve que agarrarme a los reposabrazos. Tomás dijo que eso era normal para alguien cuyos músculos no se habían usado correctamente y lo practicamos 10 veces más hasta que pude hacerlo 2 veces sin temblar. Luego me hizo caminar por la habitación mientras observaba cómo me movía y me señaló que me inclinaba demasiado hacia adelante y no balanceaba mis brazos correctamente. Me enseñó a caminar con mejor postura y practicamos de un lado a otro hasta que me dolieron las piernas y pedí sentarme. Tomás dijo que hicimos un buen progreso para el primer día y programó 3 sesiones más para la semana. A la mañana siguiente, una mujer con cabello negro corto vino a mi habitación y dijo que era la psiquiatra del hospital. Me hizo preguntas sobre lo que recordaba del sótano, lo que mis hermanas me enseñaron y cómo me sentía estando en el hospital ahora. Le conté sobre los libros que Melodía me trajo y cómo aprendí a leer viendo programas educativos en el monitor, y sus cejas se levantaron cuando usé palabras como fotosíntesis y democracia. Tomó notas en su tableta y dijo que mi vocabulario era mejor que el de la mayoría de los niños de mi edad, pero luego me preguntó qué significaba la amistad, y no tuve una buena respuesta porque nunca había tenido un amigo además de mis hermanas.
Me pidió que describiera diferentes emociones, y podía nombrarlas de los libros, pero no siempre podía explicar cuándo alguien las sentiría en la vida real. Dijo que trabajaríamos en la comprensión social y el procesamiento emocional, lo que sonó a más pruebas, pero prometió que me ayudaría a entender mejor a las personas. El detective Peña regresó en mi tercer día con un dispositivo de grabación y una libreta. Puso la grabadora sobre la mesa junto a mi cama y preguntó si entendía que iba a grabar nuestra conversación sobre lo que sucedió en el sótano. Dije que sí, y presionó el botón rojo. Me pidió que comenzara desde mis recuerdos más tempranos, y le conté sobre despertar en el colchón, sobre la cubeta en la esquina, sobre mi madre bajando las escaleras con su maletín médico. Describí las extracciones de sangre y cómo marcaba la fecha y la hora en el archivo, cómo realizaba pruebas en las muestras usando equipo que guardaba en estantes de metal. Me preguntó sobre los monitores y expliqué cómo podía ver a mis hermanas en diferentes habitaciones, cómo aprendí sus horarios y rutinas, cómo sabía cuándo estaban en la escuela o cenando o durmiendo. La cara del detective Peña se mantuvo tranquila todo el tiempo, pero su mano apretó el bolígrafo más fuerte. Cuando hablé sobre mi padre midiéndome después de que Katia se enfermó, sobre cómo se paraba al pie de las escaleras y me miraba como si estuviera haciendo cálculos mentales, el detective preguntó si alguien me dijo alguna vez directamente lo que planeaban hacer y dije que no, pero el archivo lo dejaba bastante claro. Me agradeció por mi declaración y dijo que ayudaría a construir el caso contra mis padres. 2 días después, Heather vino a decirme que mis padres habían sido arrestados. Se sentó en la silla junto a mi cama y me explicó los cargos usando palabras simples cuando los términos legales se volvían demasiado complicados. Fraude al seguro porque mintieron sobre tener trillizas para obtener más dinero. Peligro infantil porque mantenerme en el sótano dañó mi salud y desarrollo. Encarcelamiento ilegal porque no se me permitía salir. Conspiración para cometer asalto con intención de cosechar órganos debido a lo que planeaban hacer con mi riñón. La audiencia de fianza ocurrió rápido y el juez fijó la cantidad muy alta porque mis padres podrían intentar huir, por lo que tuvieron que quedarse en la cárcel mientras su abogado preparaba su defensa. Heather dijo que el juicio llevaría meses y que probablemente tendría que testificar, lo que me revolvió el estómago solo de pensarlo. Después de 7 días en el hospital, el doctor dijo que estaba lo suficientemente sana como para irme. Heather me llevó a un hogar grupal en un vecindario con casas pequeñas y cercas de malla ciclónica. Adentro había otros 6 niños que oscilaban entre los 8 y los 16 años. Y todos dejaron lo que estaban haciendo para mirarme cuando entré. Una empleada llamada Rita me mostró una habitación que compartiría con otras 2 niñas, y me explicó las reglas de la casa sobre tareas, horarios de comida y horas de silencio. Los otros niños seguían mirando mi piel pálida y la forma en que saltaba cuando alguien dejaba caer un libro en la habitación de al lado. En la cena, me senté a la mesa y no sabía qué tenedor usar o cuánta comida tomar, y Rita tuvo que mostrarme en voz baja para que los otros niños no se rieran. Esa noche, intenté ducharme, pero no pude entender cómo ajustar la temperatura. Y terminé parada bajo el agua fría hasta que Rita me escuchó llorar y vino a ayudarme. Fue paciente cuando hice preguntas estúpidas sobre el champú y el jabón y cuánto tiempo se suponía que debía quedarme allí. Heather me visitó los martes y viernes de mi primera semana en el hogar grupal. Trajo papeles sobre el caso legal y me explicó que el fiscal se estaba centrando en el fraude al seguro porque era más fácil de probar que algunos de los otros cargos. Me enojé y pregunté por qué no se estaban centrando en lo que mis padres me hicieron, en los 13 años en el sótano y el plan de tomar mis órganos. Heather dijo que el fraude estaba documentado en registros bancarios y reclamaciones de seguro que no podían discutirse, mientras que los casos de abuso eran más difíciles porque mis padres podían inventar excusas y se convertía en mi palabra contra la suya. Prometió que mis padres aún irían a prisión por mucho tiempo, incluso si los cargos de fraude eran el enfoque principal. No me gustó, pero entendí que las cosas legales eran complicadas y a veces tenías que ser estratégico sobre qué crímenes podías probar. Mis hermanas obtuvieron permiso para visitarme en la semana 3. Una trabajadora social las trajo al hogar grupal y nos sentamos en la sala común con ventanas que realmente se abrían y puertas que no estaban cerradas con llave. Verlas en una habitación normal con luz solar y muebles se sintió mal de alguna manera, como si estuviéramos rompiendo una regla al estar juntas fuera del sótano. Nos sentamos en el sofá y nadie supo qué decir al principio. Melodía preguntó si estaba bien y dije que sí, aunque ya no estaba segura de lo que significaba estar bien. Katia volvió a disculparse por enfermarse y le dije de nuevo que no era su culpa, pero ella siguió llorando de todos modos. Nuestra otra hermana me mostró un dibujo que hizo en la clase de arte y fingí entender lo que significaba. La trabajadora social dijo que teníamos 1 hora y pasamos la mayor parte sentadas en un silencio incómodo porque nunca habíamos sido hermanas en ningún lugar excepto en secreto, y aprender a hablar entre nosotras con otras personas mirando era más difícil de lo que esperaba. La semana siguiente, Melodía trajo su mochila llena de tareas escolares. Extendió libros de texto y hojas de trabajo sobre la mesa y me mostró lo que estaban aprendiendo en 8º grado. Problemas de matemáticas con álgebra y ecuaciones que no se parecían en nada a la aritmética básica que ella me había enseñado. Capítulos de ciencias sobre células y ecosistemas que iban mucho más profundo que los hechos simples que yo había memorizado. Lecciones de historia sobre guerras y gobiernos de los que nunca había oído hablar porque mi conocimiento provenía de cualquier libro que mis hermanas pudieran contrabandear al sótano. Mirar sus tareas me hizo dar cuenta de cuánto me había perdido incluso con su ayuda.
Leer era una cosa, pero entender la historia requería saber sobre el mundo, y la ciencia necesitaba experimentos y observaciones que nunca había podido hacer. Melodía vio mi cara y prometió que me ayudarían a ponerme al día, pero la brecha entre lo que sabía y lo que necesitaba saber se sentía imposible de cruzar. Cuando la salud de Katia empeoró durante mi cuarta semana en el hogar grupal, Heather me dijo durante su visita del viernes que los doctores de Katia querían ponerla en la lista de espera de trasplantes a través del sistema oficial. En nuestra siguiente visita, Katia lloró y dijo que se sentía culpable de que sus problemas renales causaran todo lo que sucedió. Tuve que explicarle que nuestros padres tomaron sus decisiones mucho antes de que ella se enfermara, que habían estado planeando usarme desde el día en que nací, que su enfermedad solo les dio una razón para actuar sobre lo que siempre tuvieron la intención de hacer. Ella seguía diciendo que lo sentía, y yo seguía diciendo que no era su culpa hasta que la trabajadora social dijo que nuestro tiempo había terminado. Un hombre de la oficina del fiscal vino a entrevistarme específicamente sobre el fraude al seguro. Hizo preguntas detalladas sobre lo que escuché a mis padres decir y qué documentos había en el archivo médico. Describí los papeles que mostraban que le dijeron a la aseguradora que tenían trillizas, que las trillizas valían 2.800.000 pesos porque los partos múltiples eran de alto riesgo. Expliqué que las cuatrillizas solo recibían 50.000 pesos porque eran tan raras que las aseguradoras tenían reglas diferentes, por lo que mis padres me escondieron para obtener el pago mayor. El dinero pagó la casa con el sótano donde me mantuvieron. Pagó la escuela privada de mi hermana. Pagó el equipo médico que mi madre usó para hacerme pruebas. Grabó todo y dijo que esta evidencia sería fundamental para el caso de la fiscalía. Pregunté si la aseguradora querría su dinero de vuelta y él dijo que probablemente, pero que ese no era mi problema del que preocuparme. El investigador del fiscal me dejó con una carpeta llena de documentos para revisar, pidiéndome que marcara cualquier cosa que me resultara familiar del sótano. Pasé 2 horas revisando páginas de reclamaciones de seguro, estados de cuenta bancarios y órdenes de suministros médicos, mientras Rita se sentaba cerca haciendo su propio papeleo. Mis padres habían documentado todo, guardando recibos de jeringas, tubos de recolección de sangre y kits de tipificación de tejidos, y ver la evidencia de 13 años organizada en pulcras columnas de números me revolvió el estómago de una manera diferente a como lo hacía recordar los pinchazos reales de agujas. Los documentos judiciales se hicieron públicos 3 semanas después del arresto de mis padres. Heather me llamó para advertirme antes de que sucediera, explicando que los periodistas comenzarían a cubrir el caso y que podría haber camionetas de noticias en el vecindario. Prometió mantener mi cara y mi ubicación real en privado, pero dijo que los hechos básicos se difundirían rápidamente una vez que los periodistas tuvieran acceso a los documentos legales. A la mañana siguiente Rita me mostró un titular de periódico que decía «Caso de cuatrilliza oculta impacta a la comunidad», con una foto de la casa de mis padres y una imagen borrosa de 4 chicas que debió haber sido tomada la noche que escapamos. El artículo me describía como la cuarta hermana idéntica mantenida en un sótano con fines de fraude al seguro. Y leer sobre mi vida en lenguaje de periódico se sintió surrealista y equivocado, aunque cada hecho era cierto. Por la tarde, las estaciones de noticias locales estaban transmitiendo historias, y en 2 días, los medios nacionales lo recogieron porque aparentemente esconder a un niño durante 13 años para cometer fraude era lo suficientemente interesante para las noticias por cable. Heather me visitó esa noche para ver cómo estaba, y me encontró viendo a un experto legal en televisión discutir mi caso sin saber que yo era la persona real que estaba analizando. Seguía llamándolo sin precedentes y complejo, usando palabras como explotación y premeditación que entendía, pero deseaba no tener que aplicar a mis propios padres. El abogado de mis padres presentó mociones durante la semana 4 argumentando que todo lo que hicieron fue protector, no dañino. Heather me trajo copias de los documentos legales porque pensó que debía saber qué mentiras estaban diciendo, y leí la declaración jurada de mi madre alegando que yo tenía un trastorno inmunológico grave que requería aislamiento de otros niños y monitoreo médico regular. La moción describía el sótano como un entorno controlado necesario para mi seguridad, y las extracciones de sangre como un procedimiento estándar para rastrear mi condición inventada. Me enojé al leerlo porque mi madre sabía que yo podía leer sus archivos médicos. Sabía que había visto las palabras donante universal y cronograma de cosecha de órganos escritas con su propia letra, y ahora estaba fingiendo que esos documentos significaban algo completamente diferente. El fiscal presentó una respuesta 2 días después, con el testimonio experto de 3 doctores que revisaron mis registros médicos reales y no encontraron ninguna evidencia de ningún trastorno inmunológico o condición que requiriera aislamiento. Explicaron que la tipificación de tejidos y las pruebas de compatibilidad no tenían un propósito terapéutico, y solo se realizaban al preparar un trasplante de órganos, y sus opiniones profesionales destrozaron el argumento de protección de mis padres en un lenguaje que incluso yo podía entender sin la ayuda de Heather. La semana 5 comenzó con Heather diciéndome que me mudaría a un alojamiento diferente. Se sentó en la sala común y explicó que el hogar grupal era bueno para la atención de crisis a corto plazo, pero que yo necesitaba un apoyo más especializado que el personal rotativo no podía proporcionar. Aisha Guzmán, Aisha Marshall, dirigía un hogar de acogida terapéutico para niños con antecedentes de trauma severo, y tenía un lugar en una casa con solo otros 2 niños en lugar de 6.
No quería mudarme porque acababa de empezar a entender las rutinas del hogar grupal, pero Heather prometió que este cambio me ayudaría a sentirme más segura, y Aisha sabía cómo trabajar con niños que habían experimentado cosas que la mayoría de la gente no podía imaginar. La mudanza ocurrió el martes por la tarde con todo lo que poseía cabiendo en 2 bolsas de basura que Rita me ayudó a empacar. Aisha nos recibió en su puerta principal. Una mujer de quizás 40 años con ojos amables y una voz tranquila que no cambiaba de volumen incluso cuando dejé caer una de mis bolsas y la ropa se esparció por su porche. Su casa tenía horarios publicados en cada pared que mostraban las horas de comida, las horas de silencio y las citas de terapia, y me guió a través de cada rutina lentamente mientras me explicaba que la estructura ayudaba a los cerebros traumatizados a sentirse más seguros. Mi habitación tenía una cama con un marco real en lugar de solo un colchón en el suelo, una ventana con cortinas que podía cerrar y una puerta que se cerraba con llave desde adentro con una llave que me entregó sin que yo tuviera que pedirla. La terapia física continuó en el hospital 3 veces por semana con Tomás llevándome allí él mismo en lugar de hacerme tomar una furgoneta de transporte médico. El jueves celebró cuando subí un tramo completo de escaleras sin detenerme a descansar, y a la semana siguiente me mantuve de pie durante 10 minutos durante un ejercicio sin que mis piernas temblaran. Mi cuerpo estaba desarrollando lentamente la fuerza que debería haberse desarrollado naturalmente durante 13 años de actividad infantil normal. Y Tomás me explicaba cada pequeña victoria como si importara, aunque yo sabía que solo estaba poniéndome al día con donde debería haber estado hace años. Midió mi progreso en gráficos y diagramas que mostraban una mejora en el tono muscular y la resistencia, pero también me advirtió que algunos efectos del confinamiento serían permanentes. Mi densidad ósea era más baja de lo normal para mi edad. Mi sistema cardiovascular no se había desarrollado correctamente por falta de actividad, y probablemente siempre tendría limitaciones que mis hermanas no enfrentaban. Escucharlo decir permanente me enojó con mis padres de una manera nueva, porque incluso si pasaba el resto de mi vida trabajando para arreglar lo que hicieron, algunos daños no se podían deshacer por mucho que lo intentara. La audiencia preliminar ocurrió en el segundo mes en una mañana fría cuando Aisha me llevó al juzgado en su confiable sedán. Heather nos encontró en la entrada y me guió a través de la seguridad, explicando que esta audiencia era solo para determinar si había suficiente evidencia para proceder a juicio y que no tendría que testificar hoy. Nos sentamos en la galería mientras el fiscal presentaba documentos y declaraciones de testigos al juez, y traté de concentrarme en los argumentos legales en lugar de mirar a mis padres sentados en la mesa de la defensa a 5 metros de distancia. Mi madre mantuvo la vista baja todo el tiempo, estudiando sus manos como si contuvieran respuestas a preguntas que nadie estaba haciendo, pero mi padre se dio la vuelta 2 veces para mirarme directamente con una expresión que reconocí del sótano. Estaba calculando algo, midiendo posibilidades, haciendo cálculos mentales sobre resultados y consecuencias, y me di cuenta de que no me estaba mirando como su hija, sino como un problema que necesitaba resolver. El juez se tomó 30 minutos para revisar la evidencia antes de dictaminar que había causa suficiente para proceder a juicio, y la cara de mi padre se mantuvo en blanco mientras mi madre finalmente levantó la vista con lágrimas que podrían haber sido reales o podrían haber sido una actuación para la corte. Heather comenzó a trabajar para obtener mi documentación legal la semana después de la audiencia preliminar porque no podía acceder a servicios básicos sin prueba de que existía. Me explicó el complicado proceso de establecer mi identidad cuando no había acta de nacimiento, ni registros hospitalarios, ni rastro en papel que demostrara que nací. Necesitábamos órdenes judiciales para crear documentación de la nada, y eso requería múltiples audiencias donde los testigos testificarían sobre mi existencia, y las pruebas de ADN probarían mi relación con mis hermanas. Todo el sistema estaba diseñado en torno a la suposición de que cada persona tenía documentos desde el nacimiento, y tratar de insertarme en ese sistema con 13 años de retraso creó problemas que nadie sabía cómo resolver de manera eficiente. Heather presentó peticiones en el Tribunal de Familia solicitando documentación de emergencia para que eventualmente pudiera obtener un número de seguro social, y me advirtió que este proceso llevaría meses porque la burocracia se movía lentamente, incluso en casos inusuales. Mis hermanas me visitaban más a menudo ahora que vivía en casa de Aisha en lugar del caótico hogar grupal. Venían todos los martes y jueves por la tarde y nos sentábamos en la sala de estar trabajando para entender cuán diferentes habían sido nuestras experiencias, a pesar de vivir en la misma casa. Melodía hablaba de fiestas de cumpleaños, excursiones escolares y campamentos de verano mientras yo trataba de no sentir celos por la infancia normal que ella pudo tener. Katia describía a sus amigos y maestros y el club de teatro al que se unió. Y yo luchaba contra una ira que no quería sentir hacia las únicas personas que se preocuparon por mí. Se sentían culpables por tener vidas normales mientras yo estaba escondida en el sótano y yo las resentía por esa normalidad, aunque sabía que las decisiones de mis padres no eran su culpa. Aisha se sentaba con nosotras durante estas visitas, ayudándonos a navegar los sentimientos complicados que surgían al ser hermanas que apenas se conocían a pesar de compartir ADN idéntico y 13 años en el mismo edificio. Un juez de Tribunal de Familia emitió un fallo preliminar sobre la colocación permanente durante la semana 7. Heather me explicó la decisión antes de que fuéramos al tribunal para que no me sorprendiera, pero escucharla oficialmente todavía dolió de maneras que no esperaba. Mis hermanas podían ser colocadas con su tía materna, quien quería adoptarlas y darles estabilidad después de todo lo que sucedió,
Pero yo necesitaba permanecer en cuidado de acogida especializado porque mi trauma y retrasos en el desarrollo requerían un apoyo que su tía no podía proporcionar. La separación tenía sentido lógicamente porque Aisha tenía capacitación y experiencia que su tía no tenía, pero se sintió como otro castigo por ser la que fue mantenida en el sótano. Comencé a tener pesadillas sobre ser abandonada de nuevo, sobre mis hermanas siguiendo con sus vidas normales mientras yo me quedaba atrapada en sistemas diseñados para niños rotos. Aisha me encontró llorando a las 3 de la mañana después de uno de estos sueños y se sentó conmigo hasta el amanecer, explicándome que necesitar apoyo adicional no significaba que yo fuera menos importante o menos amada que mis hermanas. Las pruebas educativas ocurrieron durante 3 días en la semana 8 con especialistas que me pidieron que leyera pasajes, resolviera problemas de matemáticas y respondiera preguntas sobre historia y ciencia. Los resultados mostraron que estaba leyendo a un nivel de 10º grado gracias a todos los libros que mis hermanas contrabandearon al sótano, pero mis habilidades matemáticas alcanzaron su punto máximo alrededor de 5º grado, y mi conocimiento científico tenía grandes lagunas porque nunca había hecho experimentos u observaciones. Los estudios sociales eran peores porque comprender la historia requería saber sobre el mundo, y mi mundo había sido una habitación con paredes de concreto y sin ventanas durante 13 años. La coordinadora de las pruebas se reunió con Aisha y conmigo para explicar que estaban creando un plan de aprendizaje personalizado que reconocería tanto mis habilidades como mis déficits, y un equipo de tutores comenzaría a trabajar conmigo individualmente para ayudarme a ponerme al día. Mirar los resultados de la evaluación me hizo dar cuenta de cuánto me había perdido incluso con la ayuda de mis hermanas, y la brecha entre lo que sabía y lo que necesitaba saber se sentía imposible de cruzar. El fiscal visitó la casa de Aisha durante la semana 9 para discutir un acuerdo de culpabilidad que le había ofrecido a mis padres. Se sentó en la mesa de la cocina y explicó que había propuesto que se declararan culpables de fraude al seguro y peligro infantil, a cambio de retirar los cargos más graves y recomendar sentencias que se cumplirían al mismo tiempo en lugar, de una tras otra. Su abogado les aconsejó que lo aceptaran porque la evidencia era sólida y un juicio arriesgaba una pena de prisión mucho más larga. Pero mi padre se negó a aceptar cualquier acuerdo que requiriera admitir haber actuado mal. La fiscal pareció frustrada cuando me dijo esto, explicando que mi padre insistía en que no hicieron nada malo y que me estaban protegiendo de un mundo peligroso que no entendería mis necesidades especiales. Me preguntó si quería escribir una declaración de víctima que pudiera convencerlos de reconsiderar, pero no sabía qué palabras podrían hacer que mi padre viera que mantenerme en un sótano durante 13 años no era protección, sin importar las mentiras que se contara a sí mismo para dormir por la noche. Escribí la carta rechazando la solicitud de reunión del tío Carlos, Uncle Gary, pero Heather lo trajo al hogar de acogida de todos modos 3 días después. Tocó la puerta de mi habitación y dijo que alguien quería conocerme, y cuando bajé, un hombre que se parecía a mi padre, excepto que era mayor y más suave, estaba parado en la sala de estar de Aisha sosteniendo un elefante de peluche. Dijo que su nombre era Carlos, y que lamentaba no haber sabido antes que mi padre siempre tenía explicaciones cuando preguntaba sobre las renovaciones del sótano o el aislamiento acústico o por qué nunca tuvieron una cuarta hija en las reuniones familiares. Su voz temblaba cuando hablaba y vi sus manos apretar la trompa del elefante una y otra vez mientras explicaba que sospechaba que algo se sentía mal, pero confió en las respuestas de su hermano porque los miembros de la familia no suelen esconder niños en sótanos. No dije nada durante 5 minutos, y Aisha se sentó a mi lado en el sofá esperando que yo decidiera qué sentía por este hombre que compartía el ADN de mi padre, y tal vez podría haberme salvado si hubiera hecho mejores preguntas. Finalmente le dije que no sabía si quería su ayuda porque la ayuda hace 13 años habría significado algo, pero la ayuda ahora solo se sentía como culpa tratando de arreglarse, y su rostro se arrugó. Pero asintió y dejó el elefante en la mesa de café antes de que Heather lo acompañara de vuelta a su coche. La oficina de la terapeuta tenía iluminación suave y sillas que no coincidían, y una caja de pañuelos en cada superficie como si esperara que la gente llorara constantemente. Me pidió que describiera un día normal en el sótano y enumeré la rutina de despertarme, hacer ejercicios que mis hermanas me enseñaron, leer libros, esperar visitas, y me detuvo para preguntar si pensaba que eso sonaba a amor. Dije que sí porque mis padres me mantenían a salvo del mundo peligroso, y ella sacó fotos de otros niños de mi edad en parques, en escuelas, en fiestas de cumpleaños, preguntando si esos niños se veían inseguros o sin amor. Las fotos me confundieron porque había visto a mis hermanas en fotos similares, pero nunca entendí que otras familias no mantenían hijos de repuesto en sótanos por si acaso. Y la terapeuta dijo muy suavemente que la protección significa enseñarle a alguien a manejar el mundo, no esconderlo completamente de él. Pasamos 1 hora revisando ejemplos de lo que hacen normalmente los padres frente a lo que hicieron los míos. Y cada comparación hacía que mi pecho se sintiera apretado porque seguía queriendo defender sus elecciones incluso sabiendo que la defensa no tenía sentido. Me dio como tarea escribir 3 cosas que mis padres hicieron que pensé que eran normales, y 3 cosas que ahora reconocía como equivocadas. Y volviendo al coche de Aisha no podía dejar de pensar en cómo 13 años de creer algo no desaparecen solo porque alguien te muestre fotos diferentes. Melodía trajo un álbum de fotos a la casa el jueves por la tarde y Katia trajo un segundo y extendieron las fotos sobre la mesa del comedor de Aisha como evidencia en un juicio. Fiestas de cumpleaños con pasteles con forma de princesas y castillos,
conciertos escolares donde usaban vestidos a juego, vacaciones familiares en playas donde construyeron castillos de arena y recogieron conchas, mañanas de Navidad con regalos apilados debajo de árboles que nunca supe que existían en nuestra casa. Tomé una foto de su 8º cumpleaños que las mostraba a las 3 usando coronas y soplando velas, mientras mis padres sonreían de fondo y el sello de fecha decía que yo había estado en el sótano durante ese momento exacto, probablemente haciendo ejercicios o leyendo un libro que mis hermanas contrabandearon la semana anterior. Melodía señaló otra foto de una feria de ciencias donde había ganado el 2º lugar por un proyecto sobre el crecimiento de las plantas. Y me di cuenta de que ella aprendió sobre fotosíntesis y composición del suelo mientras me enseñaba a crecimiento. La suma básica de un libro de texto que robó de la escuela. Cada imagen las mostraba viviendo vidas completas y complicadas con amigos, maestros y experiencias mientras yo existía en una habitación con paredes de concreto, un colchón y un archivo médico que definía mi único propósito. El dolor se sintió diferente al dolor físico, algo que comenzó en mi estómago y se extendió por mi pecho hasta que no pude respirar correctamente, y cuando Melodía vio mi cara, comenzó a llorar y a decir que lo sentía una y otra vez a pesar de que las fotos no eran su culpa. El fiscal llamó a la casa de Aisha durante la semana 10 para programar reuniones de preparación para el juicio y vomité en el baño después de colgar el teléfono. Quería reunirse 2 veces por semana durante el próximo mes para ayudarme a practicar responder preguntas sobre el sótano, sobre las pruebas médicas, sobre lo que entendía con respecto a por qué mis padres me mantuvieron escondida. La idea de hablar frente a extraños mientras mis padres se sentaban a 5 metros de distancia escuchando hizo que mis manos temblaran tanto que no podía sostener un vaso de agua sin derramarla. Aisha me llevó a la oficina del fiscal el martes por la mañana, y la mujer tenía ojos amables, pero hacía preguntas horribles sobre si mi madre me explicó para qué eran las extracciones de sangre, y si mi padre alguna vez discutió lo que sucedería si mis hermanas se enfermaban. Intenté responder honestamente, pero seguía tropezando con las palabras porque hablar sobre el sótano en voz alta con alguien que lo repetiría en la corte hacía que la experiencia se sintiera más real de lo que había sido al vivirla. La fiscal grabó mis respuestas y dijo que practicaríamos hasta que pudiera hablar clara y tranquilamente, porque el jurado necesitaba entender lo que sucedió sin distraerse con mis emociones. Y quería preguntar cómo alguien podía escuchar sobre un niño mantenido en un sótano para la cosecha de órganos sin sentirse emocional. Pero entendí que quería decir que yo necesitaba ser lo suficientemente funcional como para comunicar hechos. Heather me llamó con noticias sobre Katia en el mes 3. Su voz se emocionó cuando me explicó que un riñón de donante anónimo se había puesto a disposición a través de la lista oficial de trasplantes. La cirugía estaba programada para la semana siguiente y demostraría que las afirmaciones de nuestros padres sobre necesitar mis órganos con urgencia eran mentiras completas, ya que el sistema médico podía proporcionar lo que Katia necesitaba sin cosechar partes de mí. Pregunté si podía visitarla antes de la cirugía, pero Heather dijo que el hospital tenía reglas estrictas sobre quién podía estar en las habitaciones de los pacientes trasplantados y yo aún no era legalmente su hermana según la documentación que aún no existía. La cirugía duró 6 horas y salió bien según el mensaje de texto que Melodía envió. Y 3 días después, Katia estaba despierta y recuperándose cuando Heather finalmente obtuvo permiso para que la visitara durante 20 minutos. Se veía cansada, pero su color era mejor de lo que había visto a través de los monitores del sótano, y me tomó la mano mientras decía que iba a pasar su segunda oportunidad en la vida, asegurándose de que yo tuviera una primera oportunidad real en la mía. No sabía cómo era una primera oportunidad para alguien que ya había vivido 13 años, pero su determinación me hizo pensar que tal vez no era demasiado tarde para descubrir en quién podría convertirme cuando ya no fuera solo repuestos esperando ser utilizados. La audiencia previa al juicio ocurrió en el mes 4 y me senté en la galería con Heather mientras los abogados discutían si el archivo médico que había agarrado durante la fuga podía usarse como evidencia. El abogado de mis padres se puso de pie y afirmó que yo había obtenido el archivo ilegalmente al tomarlo sin permiso cuando rompimos la ventana del sótano, argumentando que la evidencia robada no debería permitirse en la corte incluso si documentaba crímenes. El fiscal respondió diciendo que yo tenía un derecho fundamental a la documentación sobre mi propio cuerpo y los procedimientos médicos realizados en mí sin consentimiento, y tomar mis propios registros médicos no podía ser robo cuando yo era la paciente que esos registros describían. El juez escuchó ambos argumentos y luego dictaminó que el archivo era admisible porque los niños tienen derechos a la información sobre su propia atención médica, independientemente de cómo obtengan esa información. Y la pequeña victoria se sintió importante, aunque no entendí completamente el razonamiento legal detrás de distinguir entre robar evidencia y reclamar documentación personal. El abogado de mi padre parecía enojado cuando el juez dictó el fallo y mi madre se miró las manos todo el tiempo como si pudiera encontrar respuestas en las líneas de sus palmas. Aisha comenzó a enseñarme a cocinar comidas sencillas durante la semana 11, parada a mi lado en la cocina mientras aprendía a hervir pasta y calentar salsa de un frasco. Me mostró cómo romper huevos sin que cayeran cáscaras en el tazón, cómo medir ingredientes usando tazas y cucharas, cómo saber cuándo la carne estaba bien cocida verificando su color y textura. Cada tarea se sentía complicada porque nunca había usado una estufa o manejado cuchillos o abierto un refrigerador para elegir mi propia comida.
Y 2 veces me quemé con sartenes calientes porque no entendía cuánto tiempo se quedaba caliente el metal después de apagar el quemador. Lavar la ropa era peor porque las máquinas tenían tantos botones y configuraciones y no podía entender por qué necesitabas diferentes temperaturas para diferentes prendas o qué suavizaba realmente el suavizante de telas. Aisha nunca actuó frustrada cuando hice preguntas básicas sobre por qué las toallas y las camisetas no podían lavarse juntas o cuánto detergente usar. Y su paciencia me ayudó a confiar en que no todos los adultos me castigarían por no saber cosas que debería haber aprendido gradualmente durante 13 años. Me enseñó rutinas de higiene personal como cepillarme los dientes 2 veces al día, lavarme el cabello cada pocos días y cambiarme de ropa regularmente, explicando que estas no eran solo reglas, sino formas de cuidarme que todos aprendían de niños. Me di cuenta de que mi madre había controlado incluso estos aspectos básicos de mi existencia, decidiendo cuándo estaba lo suficientemente limpia o qué ropa usaba, y aprender a tomar estas pequeñas decisiones por mí misma se sintió como practicar un tipo de libertad que no sabía que existía. El juicio comenzó en el mes 5 en una mañana de lunes cuando Aisha me llevó al juzgado y Heather me encontró en la entrada de seguridad. La sala del tribunal tenía paneles de madera y bancos incómodos y demasiada gente sentada en filas mirando como si esto fuera entretenimiento en lugar de mi vida siendo examinada en público. Me senté detrás de la mesa del fiscal donde dijo que estaría segura y visible para el jurado. Y mis padres entraron por una puerta lateral usando ropa que los hacía parecer normales y respetables en lugar de personas que mantuvieron a un niño en un sótano durante 13 años. La fiscal se puso de pie y comenzó a presentar pruebas, mostrando al jurado fotos del sótano con su colchón desnudo, sus paredes de concreto y su pequeña ventana con barrotes, mostrando el archivo médico con su documentación de extracciones de sangre, tipificación de tejidos y pruebas de compatibilidad de órganos. Llamó a expertos que testificaron sobre el daño psicológico causado por el aislamiento prolongado y los efectos físicos del confinamiento en cuerpos en desarrollo. Y cada pieza de evidencia se sintió como ver mi vida traducida al lenguaje legal que de alguna manera la hacía sonar a la vez más y menos terrible de lo que realmente fue vivirla. Mis padres no mostraron emoción durante el testimonio, sentados quietos e inexpresivos como si estuvieran viendo una película aburrida en lugar de escuchar a expertos describir el daño que le causaron a su propia hija. Mis hermanas testificaron el tercer día y las vi caminar hacia el estrado de los testigos una por una para responder preguntas sobre descubrirme durante el escondite cuando teníamos 5 años. Melodía describió encontrar la puerta del sótano abierta y verme por primera vez. Cómo se había confundido sobre por qué había otra chica que se parecía exactamente a ella, Katia, y nuestra otra hermana viviendo en una habitación sin juguetes ni ventanas. Explicó las visitas secretas que comenzaron después de ese día, cómo se colaban cada vez que nuestros padres salían de la casa o estaban distraídos, trayendo comida y libros y enseñándome todo lo que aprendían en la escuela. Katia testificó sobre el miedo que creció cuando se enfermó y comenzó a escuchar a nuestros padres discutir sus problemas renales en términos médicos que sonaban a planificación en lugar de preocupación. Cómo se dio cuenta de que estaban esperando que su condición empeorara lo suficiente como para justificar usarme como donante. El fiscal hizo preguntas específicas sobre si nuestros padres sabían que las hermanas me estaban visitando y tanto Melodía. Y Katia dijeron que sí, que nuestra madre las había atrapado en el sótano varias veces, pero solo les advirtió que se callaran y no le contaran a nadie sobre la cuarta hermana que no existía oficialmente. Los vecinos testificaron el día 4 sobre nunca haber visto a una cuarta niña en nuestra casa a pesar de vivir al lado durante 8 años. Una mujer describió preguntarle a mi madre sobre las renovaciones del sótano y el aislamiento acústico, y se le dijo que era para una sala de cine en casa y una sala de música que permitiría a mi padre dedicarse a su pasatiempo sin molestar a nadie. Otro vecino habló sobre la noche en que vio a 4 chicas idénticas en el jardín delantero y llamó al 911 porque había contado 3 hijas durante años. Y de repente había 4 y algo estaba claramente muy mal. Un hombre que vivía al otro lado de la calle admitió que a veces había escuchado sonidos extraños provenientes de nuestra casa, golpes y ruidos de raspado que sucedían a horas extrañas, pero confió en las explicaciones de mis padres sobre almacenamiento y proyectos de mejora del hogar, porque la gente generalmente no asume que sus vecinos están encarcelando niños en sótanos. El fiscal preguntó a cada vecino si mis padres alguna vez mencionaron tener cuatrillizas en lugar de trillizas, y todos dijeron que no, que la historia siempre fue de 3 hijas que eran trillizas. Y cualquier pregunta sobre el tamaño de la familia fue recibida con confusión o irritación que sugería que el tema era intrusivo. La experta médica testificó el día 5. Una mujer con cabello canoso recogido que habló en términos claros y sencillos sobre lo que encontró en mis registros. Explicó cómo funcionaba la tipificación de tejidos, cómo se realizaban pruebas para ver si los órganos de una persona coincidirían con el cuerpo de otra persona. Y dijo que la prueba que mi madre realizó no tenía otra razón excepto para prepararse para tomar mis órganos. La sala del tribunal se quedó en silencio cuando describió las extracciones de sangre, mostrando al jurado fotos de marcas de agujas en brazos que se parecían a los míos, explicando con qué frecuencia mi madre me sacaba sangre. Y por qué esa frecuencia no era normal para ninguna condición médica, excepto para verificar la compatibilidad una y otra vez. Habló sobre el cronograma documentado en el archivo, cómo las pruebas aumentaron cuando mis hermanas cumplieron 10 años, luego nuevamente a los 11, y especialmente después de que una de ellas se enfermó, y su voz se mantuvo tranquila,
pero sus palabras hicieron que varios miembros del jurado se movieran en sus asientos. La fiscal preguntó qué habría pasado si mis hermanas no hubieran roto la ventana esa noche, y la experta hizo una pausa antes de decir que, basándose en la progresión de las pruebas y las notas sobre la preparación quirúrgica, creía que la cosecha de órganos habría ocurrido en semanas. El abogado de mi padre se opuso, alegando que era especulación. Pero el juez lo permitió porque la experta explicó su razonamiento utilizando la documentación real que mi madre guardó. La defensa intentó preguntar si la prueba podría haber sido para monitorear mi salud, y la experta dijo que no, que los niños sanos no necesitan tipificación de tejidos y exámenes de compatibilidad a menos que alguien esté planeando usar sus órganos para un trasplante. Agregó que las pruebas específicas realizadas, la frecuencia y las notas detalladas sobre las compatibilidades, todo apuntaba a la preparación, no a la protección. Y cuando terminó de testificar, vi a 2 miembros del jurado secarse los ojos. El día 6 comenzó con la fiscal diciéndome que era hora de mi testimonio, y mis manos temblaron mientras Aisha me ayudaba a elegir ropa que pareciera normal y no como alguien que había vivido en un sótano. La sala del tribunal se sintió más pequeña cuando caminé hacia el estrado de los testigos. Cada persona me observaba pasar junto a mis padres, que estaban quietos como piedras en la mesa de la defensa. El alguacil me pidió que jurara decir la verdad y mi voz salió más baja de lo que quería cuando dije que lo haría. La fiscal se puso de pie y me sonrió. El tipo de sonrisa que decía que sabía que esto era difícil. Y comenzó con preguntas fáciles sobre mi edad y si entendía por qué estábamos aquí. Luego me pidió que describiera dónde viví durante 13 años y le conté al jurado sobre el sótano con paredes de concreto y una pequeña ventana con barrotes que dejaba entrar casi ninguna luz. Describí el colchón en el suelo, los suministros médicos que mi madre guardaba en contenedores de plástico, los monitores que me mostraban lo que mis hermanas estaban haciendo arriba y el archivo que se sentaba junto a mi colchón con papeles sobre mi tipo de sangre y compatibilidades de tejido. La fiscal preguntó con qué frecuencia mi madre venía al sótano y dije que casi todos los días, a veces para traer comida, a veces para sacar sangre, a veces solo para revisarme y asegurarse de que no estuviera enferma. Preguntó qué me decía mi madre sobre las extracciones de sangre y expliqué que ella dijo que era para mantenerme sana, para asegurarse de que mi cuerpo funcionara correctamente, y le creí porque no sabía nada diferente. La fiscal me mostró fotos del sótano tomadas después de la fuga y confirmé que ese era el lugar donde dormía, donde comía, donde pasé cada hora de cada día durante 13 años. Preguntó si alguna vez subí las escaleras y dije que no, que la puerta permanecía cerrada y mi madre me dijo que el mundo exterior era peligroso para alguien como yo. Todo el tiempo que respondí preguntas, mi padre me miró desde la mesa de la defensa, sus ojos siguiendo cada movimiento y me obligué a seguir hablando a pesar de que su mirada me revolvía el estómago. La fiscal preguntó sobre el archivo médico. ¿Qué decía? ¿Qué entendí que significaba? Y le conté al jurado sobre leer las palabras donante universal y compatibilidad de órganos perfecta y no entender al principio, pero finalmente darme cuenta de que esas palabras significaban que mi cuerpo se mantenía listo en caso de que mis hermanas necesitaran partes. Varios miembros del jurado parecían enojados cuando dije eso. Sus caras se tensaron, y una mujer en la última fila negó con la cabeza lentamente. El abogado de mis padres se puso de pie para el contrainterrogatorio y comenzó preguntando si me sentía segura en el sótano, su tono sugiriendo que ya sabía la respuesta que quería. Dije que no y él pareció sorprendido, como si eso no fuera lo que esperaba. Preguntó por qué no, si tenía comida, refugio y atención médica. Y le dije que la seguridad no es estar encerrada en una habitación oscura sin nombre y sin propósito, excepto ser repuestos. Dije que la seguridad significa tener opciones, saber que a la gente le importas como persona, no solo como órganos de respaldo, y mi voz se hizo más fuerte mientras hablaba porque había practicado estas ideas con mi terapeuta. El abogado intentó de nuevo, preguntando si mis padres alguna vez me lastimaron físicamente, y dije que las extracciones de sangre dolían, el aislamiento dolía, el conocimiento de que solo existía como seguro dolía, y el dolor no tiene que significar golpes para ser real. Preguntó si entendía que mis padres estaban tratando de protegerme de un trastorno inmunológico grave, y dije que nadie me dijo que tenía un trastorno inmunológico, que los únicos papeles que vi hablaban de compatibilidad de órganos, no de enfermedad. El fiscal se opuso cuando el abogado de la defensa siguió insistiendo en la protección y el juez la sostuvo, diciéndole que continuara. Preguntó si amaba a mis padres y dije que pensé que sí durante mucho tiempo porque no sabía que el amor se suponía que debía incluir libertad de identidad y ser tratada como una persona completa en lugar de repuestos. Cuando terminó, volví a mi asiento detrás de la mesa del fiscal y Heather me apretó la mano. La fiscalía pasó el día 7 presentando registros financieros, extendiendo papeles sobre una mesa, mientras un contador explicaba lo que mostraba cada documento. El pago del seguro llegó primero. Un cheque por 2.800.000 pesos, escrito cuando mis padres informaron nacimientos de trillizos con complicaciones, y el contador rastreó cómo ese dinero se movió a través de cuentas bancarias y compras. Le mostró al jurado registros de la compra de la casa 6 meses después de que nacimos, una casa con un sótano que mis padres renovaron inmediatamente con aislamiento acústico y cerraduras reforzadas. Mostró recibos de equipo médico, mesas de examen, suministros de prueba, todo comprado con el dinero del seguro y todo guardado en el sótano donde nadie podía ver.
La matrícula de la escuela privada para mis 3 hermanas costaba miles cada año, pagada desde las mismas cuentas que contenían el dinero del seguro, y el contador señaló que no existían gastos educativos para una cuarta niña. La fiscal preguntó si el patrón de gastos sugería planificación y el contador dijo que sí, que alguien había calculado exactamente cómo usar el dinero del seguro para mantener a un niño escondido mientras les daba a los niños visibles todas las ventajas. El abogado de mis padres objetó, diciendo que las opciones de gasto no eran prueba de intención criminal. Pero la fiscal mostró más registros, incluidas compras realizadas justo después de que mi hermana se enfermó, suministros médicos que coincidían con lo que se necesitaría para la cosecha de órganos. El contador explicó que los padres normales que enfrentan la enfermedad de un niño pagarían por médicos y tratamiento, no por equipo quirúrgico para usar en casa. Y el jurado miró a mis padres con expresiones que sugerían que estaban entendiendo el alcance total del fraude. El rastro del dinero mostró que todo fue calculado, que desde el momento en que mis padres reclamaron trillizas en lugar de cuatrillizas, habían estado construyendo un sistema para mantenerme escondida y lista, y cada compra, cada elección, cada peso gastado, probaba que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Los testigos de la defensa comenzaron el día 8, personas de nuestro vecindario y de la iglesia de mis padres, que se pusieron de pie para decir qué buenos padres eran, cuán dedicados, cuán activos en la comunidad. Una mujer habló sobre mi madre como voluntaria en los eventos escolares, siempre sonriente, siempre servicial, y dijo que no podía creer que alguien tan amable lastimara a un niño. Un hombre del trabajo de mi padre lo describió como honesto y trabajador, alguien que se preocupaba por su familia por encima de todo e insistió en que debía haber algún error. La fiscal se puso de pie para el contrainterrogatorio después de cada testigo y les hizo la misma pregunta cada vez. ¿Sabía usted de la cuarta niña? Cada testigo dijo que no, y la fiscal dejó que esa respuesta se mantuviera en el aire por un momento antes de preguntar cómo unos padres dedicados podían esconder a un ser humano completo durante 13 años. Le preguntó a la voluntaria de la escuela si esconder a un niño parecía coherente con preocuparse por los niños y la mujer tartamudeó que no sabía sobre esa parte. Le preguntó al compañero de trabajo de mi padre si las personas honestas generalmente cometían fraude al seguro y mantenían niños en sótanos y él dijo que solo conocía a mi padre en el trabajo. Después de 5 testigos el patrón era claro. Todos pensaban que mis padres eran buenas personas. Porque mis padres se aseguraron de que nadie viera la verdad, y la fiscal señaló que la capacidad de mantener una imagen falsa durante años, en realidad probaba cuán calculado y deliberado fue su engaño. El abogado de la defensa llamó a un testigo más. Un doctor que dijo que las familias a veces toman decisiones médicas no convencionales, pero la fiscal preguntó si mantener a un niño en un sótano sin atención médica oficial calificaba como una decisión médica, y el doctor admitió que no. Cuando la defensa terminó, el abogado de mis padres parecía frustrado y mi madre miró sus manos como si hubiera estado mirándolas desde que comenzó el juicio. Los argumentos finales ocurrieron el día 9, la fiscal de pie para resumir todo lo que el jurado había escuchado. Los guió a través de la línea de tiempo desde el momento en que mis padres descubrieron que tenían cuatrillizas hasta la decisión de esconder a un niño y reclamar solo 3, a través de 13 años de confinamiento y pruebas médicas hasta la noche en que mis hermanas rompieron la ventana porque sabían lo que estaba a punto de suceder. Mostró las fotos de nuevo, el sótano, el archivo médico, los registros financieros y dijo que estas no eran las acciones de padres protectores, sino de personas que veían a su propia hija como un recurso para ser utilizado. Habló sobre los 2.800.000 pesos. Cómo ese dinero compró una casa con un sótano perfecto para esconderme. Cómo pagó el aislamiento acústico y las cerraduras. Y el equipo médico. Cómo cada peso demostró que el fraude fue planeado desde el principio. Describió la evidencia médica, la tipificación de tejidos, las pruebas de compatibilidad, la línea de tiempo que mostraba la preparación para la cosecha de órganos y le pidió al jurado que considerara lo que habría pasado si 4 chicas idénticas no se hubieran parado en ese jardín y obligado a los vecinos a contar. El abogado de la defensa dio su argumento final a continuación, alegando que mis padres tomaron decisiones no convencionales para proteger a un niño enfermo, que el sótano era más seguro que exponerme al mundo, que las pruebas médicas eran monitoreo. Dijo que el fraude al seguro fue incorrecto pero comprensible, que los padres que enfrentan costos médicos abrumadores a veces toman decisiones desesperadas, y le pidió al jurado que considerara que mis padres en realidad nunca me lastimaron físicamente. La fiscal se puso de pie para refutar y dijo que mantener a un niño en un sótano durante 13 años fue un daño físico, que planear cosechar sus órganos fue un daño, que negarle su identidad y personalidad y libertad fue un daño y que la única razón por la que no fui dañada físicamente sin reparación fue porque mis hermanas intervinieron antes de que el daño final pudiera ocurrir. El jurado se fue a deliberar a las 3 de la tarde y Heather me llevó a una sala de espera donde me senté con mis hermanas y traté de no pensar en lo que sucedería si el jurado decidía que mis padres tenían razón. El veredicto regresó 6 horas después y volvimos a entrar en la sala del tribunal mientras el presidente del jurado se ponía de pie. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto y el presidente dijo que sí. Y luego leyó las palabras culpable en todos los cargos principales. Culpable de fraude al seguro, culpable de peligro infantil, culpable de encarcelamiento ilegal, culpable de conspiración para cometer asalto. La cara de mi padre se mantuvo en blanco,
pero mi madre comenzó a llorar en voz baja, y mis hermanas me agarraron las manos por ambos lados. El juez agradeció al jurado y fijó una audiencia de sentencia para 2 semanas después, y salimos de la sala del tribunal mientras los reporteros gritaban preguntas que no respondimos. La sentencia ocurrió un jueves por la mañana, y la sala del tribunal se sintió diferente, más pesada de alguna manera, como si todos supieran que este era el momento que definiría las consecuencias. La jueza revisó los cargos, la evidencia, el testimonio y dijo que las acciones de mis padres representaban una profunda traición al deber parental y a la decencia humana. Le dio a mi padre 5 años de prisión por fraude al seguro y peligro infantil, y a mi madre 4 años con crédito por cooperación. Heather explicó más tarde que estas eran sentencias graves, que la mayoría de las personas acusadas de crímenes similares obtenían menos tiempo, pero sentarme en esa sala del tribunal, escuchando años que no coincidían con los 13 años que pasé en el sótano, me hizo sentir que las cuentas estaban mal. Mi padre fue liberado primero y me miró por última vez antes de que el alguacil lo llevara por la puerta lateral y no pude leer nada en su expresión. Mi madre lloró más fuerte cuando se la llevaron, y una parte de mí quería sentir algo, tristeza o alivio o ira, pero sobre todo me sentí vacía. El tribunal de familia ocurrió la semana siguiente en un edificio diferente con un juez diferente que revisó los acuerdos de custodia. Mis hermanas fueron colocadas formalmente con su tía, quien las había estado cuidando desde la fuga, y el juez firmó papeles haciendo oficial la adopción. Yo permanecí con Aisha en cuidado de acogida terapéutico porque el juez dijo que yo necesitaba apoyo especializado que la tía de mis hermanas no podía proporcionar, y escuchar esa decisión se sintió como ser separada de nuevo a pesar de que entendía el razonamiento. El juez explicó que el acuerdo era temporal, que una vez que estuviera lo suficientemente estable podríamos revisar si podía unirme a mis hermanas. Pero temporal se sintió como otra palabra para incierto. Mis hermanas lloraron cuando el juez dictó el fallo y su tía prometió que podían visitarme tan a menudo como se les permitiera, pero salir del juzgado por separado dolió más de lo que esperaba. La audiencia de restitución se produjo 2 días después de que se decidiera la custodia, y el juez ordenó a mis padres pagar todos mis costos médicos, gastos de terapia y apoyo educativo de ahora en adelante. La cantidad era enorme, más de 200,000 pesos. Y Heather me dijo que obtener el dinero real sería casi imposible ya que a mis padres no les quedaban activos después de los honorarios legales. Dijo que lo que importaba era el reconocimiento oficial de que me debían, que la corte reconoció su responsabilidad de pagar por el daño que causaron. Y traté de sentirme satisfecha con la justicia simbólica, a pesar de que lo simbólico no pagaba la terapia que necesitaba 3 veces por semana. Aisha trajo a casa libros de nombres durante mi segunda semana de vuelta en su casa después de que terminaron todos los procedimientos judiciales, poniéndolos en la mesa de la cocina mientras desayunaba. Dijo que podía tomarme mi tiempo, que elegir un nombre era importante y no debía apresurarse. Y abrí el primer libro en páginas llenas de opciones que nunca había considerado. Cada nombre se sintió mal al principio, demasiado normal o demasiado extraño, y seguí dudando si me gustaba algo o simplemente pensaba que debería gustarme. Aisha sugirió hacer una lista de nombres que se sintieran correctos, luego reducir con el tiempo, y escribí 10 nombres en papel antes de tachar 9 porque no podía confiar en mis propias elecciones después de años de no tener ninguna elección. Pasé la semana siguiente sentada en la mesa de la cocina de Aisha con tutores que traían libros de ejercicios y pruebas de práctica, tratando de llenar 13 años de educación faltante en un cerebro que aprendió todo de los libros de texto que mis hermanas contrabandearon al sótano. La tutora de lectura sonrió cuando terminé los pasajes de comprensión más rápido de lo que esperaba, diciéndome que ya estaba trabajando a nivel de 10º grado. Pero el tutor de matemáticas frunció el ceño ante mi papel de borrador cubierto de respuestas incorrectas porque nunca aprendí las tablas de multiplicar ni cómo funcionaban las fracciones. La ciencia era peor porque el tutor seguía hablando de experimentos en laboratorios y aprendizaje práctico que nunca experimenté, pidiéndome que explicara conceptos sobre química y física que no tenían sentido cuando todo lo que sabía provenía de palabras en páginas sin ver cómo funcionaba realmente nada. Asistí a sesiones de 3 horas 2 veces por semana. Me dolía la cabeza por tratar de entender porcentajes, decimales y ecuaciones algebraicas que se sentían como un idioma extranjero, y los tutores seguían diciendo que estaba progresando bien, pero podía ver la preocupación en sus caras cuando marcaban otra página de respuestas incorrectas. Aisha me traía refrigerios durante las sesiones de estudio y me decía que aprender lleva tiempo, que nadie esperaba que me pusiera al día de la noche a la mañana. Pero yo quería ponerme al día rápido porque estar atrasada se sentía como otra forma en que mis padres me dañaron. El programa de la preparatoria abierta, GED, se cernía en mi futuro como una prueba para la que no estaba lista, y cada respuesta incorrecta en las hojas de trabajo de práctica me recordaba lo lejos que aún tenía que llegar. Mis hermanas comenzaron a venir todos los sábados por la tarde y nos sentamos en la sala de estar de Aisha tratando de descubrir cómo estar juntas sin que la crisis o los secretos impulsaran nuestras interacciones. Melodía trajo películas que pensó que me gustarían, comedias románticas y películas de superhéroes que nunca había visto. Y las vimos en el sofá mientras comíamos palomitas de maíz que Katia hizo en el microondas. Hablaron sobre su escuela durante los cortes comerciales, quejándose de los maestros que asignaban demasiada tarea, y los amigos que causaban dramas por cosas estúpidas, y yo escuché tratando de entender cómo eran los problemas normales de los adolescentes.
Cocinamos la cena juntas a veces, siguiendo recetas de un libro de cocina que Aisha encontró, y me mostraron cómo picar verduras, medir ingredientes y usar la estufa sin quemar cosas. La conversación se sintió incómoda al principio porque seguíamos evitando temas que conducían de vuelta al sótano. Pero lentamente encontramos temas seguros como la música, los libros y qué tipos de ingredientes de pizza eran mejores. Estaba aprendiendo lo que significaba la hermandad fuera de las visitas secretas y las lecciones susurradas, descubriendo que ser familia implicaba momentos ordinarios como discutir sobre qué película, ver o reír cuando alguien quemaba el pan de ajo. Nunca mencionaron a nuestros padres durante estas visitas, y aprecié que pudiéramos existir juntas sin que el peso de lo que sucedió presionara cada palabra. El tío Carlos comenzó a aparecer en las citas de terapia física, llevándome a la clínica 2 veces por semana y esperando en el vestíbulo mientras Tomás trabajaba en mi desarrollo muscular. Traía libros cada vez, novelas de ciencia ficción y series de fantasía que dijo que eran sus favoritas mientras crecía. Y hablaba sobre las tramas durante el viaje a casa como si fuéramos solo tío y sobrina teniendo conversaciones normales. Se disculpó constantemente esas primeras visitas, diciendo que debería haber sabido que algo andaba mal, que visitaba la casa para las vacaciones y los cumpleaños, y nunca pensó en cuestionar por qué solo veía a 3 niñas. No sabía cómo responder a sus disculpas porque una parte de mí estaba enojada porque no se dio cuenta, y otra parte de mí entendía que mis padres eran buenos para esconder cosas. Me llevó a tomar helado después de la terapia un día y me contó historias sobre mi padre de niño antes de que se convirtiera en la persona que me encerró en un sótano. Y no estaba segura de si saber que mi padre solía ser diferente hacía las cosas mejores o peores. Agradecí tener familia que quisiera ser parte de mi vida ahora, pero no podía perdonar completamente al tío Carlos por los años que no me vio. Y ese sentimiento complicado se sentaba entre nosotros durante cada viaje en coche. 6 meses después de la noche en que mis hermanas rompieron la ventana, me senté con Aisha mirando libros de nombres de bebés tratando de elegir algo que se sintiera correcto. Cada nombre que leí se sentía demasiado normal o demasiado extraño, como ponerme ropa que no me quedaba. Y seguía cerrando los libros frustrada porque no podía confiar en mis propias preferencias después de años de ser llamada repuesto. Aisha sugirió nombres que significaban fuerza o libertad, pero esos se sentían demasiado obvios, como esforzarse demasiado para reescribir lo que sucedió. Encontré Iris en la página 43 del tercer libro, leyendo que significaba arcoíris y esperanza, y algo sobre esa combinación se sintió verdadero de una manera que otros nombres no lo hicieron. Aisha me ayudó a llenar el papeleo legal para solicitar a la corte un cambio de nombre. Y presentamos formularios que me harían una persona real con documentación que probara que existía. La espera de la orden judicial tomó 3 semanas y revisé el correo todos los días como si los papeles pudieran perderse de alguna manera. Cuando finalmente llegó el sobre con documentos oficiales que declaraban mi identidad legal como Iris Cañón, lloré sosteniendo los papeles porque mi nombre estaba impreso en formularios gubernamentales que me reconocían como un ser humano real con derechos. Aisha me abrazó mientras yo sollozaba y me di cuenta de que estaba llorando no solo por tener un nombre, sino por finalmente existir de una manera que no podía ser borrada. Las sesiones de terapia física se redujeron de 3 veces por semana a 2 veces por semana a medida que mi fuerza mejoró lo suficiente como para que Tomás dijera que no necesitaba monitoreo constante. Midió mi desarrollo muscular durante cada cita usando calibradores y gráficos para rastrear mi progreso y me mostró diagramas que demostraban cómo mis piernas y brazos estaban ganando masa que se acercaba a los rangos normales para mi edad. Ahora podía subir y bajar escaleras sin jadear y podía estar de pie durante 20 minutos sin que mis piernas temblaran y estas pequeñas victorias se sintieron enormes después de años de apenas poder soportar mi propio peso. Tomás explicó que siempre tendría algunas limitaciones por el confinamiento, que mis huesos no se desarrollaron del todo bien y mi sistema cardiovascular nunca sería tan fuerte como debería ser, pero dijo que lo estaba haciendo mejor de lo que esperaba cuando empezamos. Me enseñó ejercicios para hacer en casa para mantener mi progreso y celebró cuando completé una serie completa de sentadillas sin ayuda. La clínica comenzó a sentirse menos como un lugar donde estaba rota y más como un lugar donde estaba construyendo algo nuevo. Heather vino a casa de Aisha una noche para hablar sobre planes a largo plazo y las 3 nos sentamos en la mesa de la cocina discutiendo mi futuro como si fuera alguien que tendría un futuro. Heather explicó que el hogar de acogida terapéutico siempre fue pensado para ser temporal, que una vez que estuviera lo suficientemente estable podríamos explorar otros arreglos de vivienda que podrían funcionar mejor. Mencionó la posibilidad de que me mudara con mis hermanas y su tía cuando cumpliera 15 años, creando un plan de transición que reconociera mi necesidad de conexión familiar mientras mantenía la terapia y los sistemas de apoyo en su lugar. Aisha dijo que seguiría involucrada incluso después de que me mudara, que podríamos hacer revisiones semanales y que siempre estaría disponible si necesitaba ayuda. La conversación se sintió extraña porque estaba emocionada por vivir con mis hermanas y aterrorizada por dejar la seguridad de la casa de Aisha, donde todo estaba estructurado y predecible. Hicimos una línea de tiempo que me dio 8 meses más antes de la transición, y Heather dijo que haríamos visitas nocturnas de prueba para asegurarnos de que el acuerdo funcionaría. Firmé papeles aceptando el plan, y mi firma en los formularios se sintió como otro paso hacia ser una persona que tomaba decisiones sobre su propia vida. La escuela alternativa era más pequeña de lo que esperaba.
Solo un edificio con quizás 50 estudiantes en total, y el director explicó que se especializaban en adolescentes que necesitaban diferentes enfoques educativos. Mi primer día me aterrorizó porque nunca había estado cerca de otros niños de mi edad, excepto mis hermanas, y seguía pensando que todos me mirarían o harían preguntas que no sabría cómo responder. Los maestros me presentaron a la clase sin mencionar por qué estaba allí, y los otros estudiantes apenas levantaron la vista de su trabajo porque aparentemente los niños nuevos aparecían todo el tiempo. Me senté en un escritorio cerca de la parte de atrás y traté de concentrarme en la tarea de lectura mientras mis manos temblaban y la niña a mi lado me pidió prestado un lápiz como si yo fuera solo otra estudiante en lugar de alguien que vivió en un sótano durante 13 años. Nadie me trató como si fuera extraña o estuviera rota porque todos allí tenían sus propios desafíos, sus propias razones para necesitar una escuela que entendiera el trauma y la diferencia. Los maestros usaban métodos diferentes a las escuelas regulares. Mucha instrucción uno a uno y ritmo flexible, y nunca me presionaron para compartir más de lo que estaba lista para compartir. Salí ese primer día agotada, pero también aliviada porque tal vez podría existir cerca de otras personas sin que mi pasado definiera cada interacción. Mis hermanas y yo comenzamos a ir a terapia familiar juntas una vez por semana, sentadas en una habitación con una terapeuta que se especializaba en relaciones entre hermanos afectadas por el trauma. La primera sesión fue un silencio incómodo hasta que la terapeuta nos pidió que habláramos sobre lo que queríamos la una de la otra, y Melodía comenzó a llorar diciendo que se sentía culpable por tener una infancia normal, mientras yo sufría. Katia admitió que me resentía que a veces las culpara a pesar de que sabía que no era su culpa, y nuestra otra hermana dijo que estaba enojada con nuestros padres, pero también enojada consigo misma por no haber hecho más antes. Les dije que las amaba y también me sentía resentida de que ellas pudieran ser personas mientras yo era solo repuestos. Y decir eso en voz alta me hizo sentir terrible pero también honesta. La terapeuta nos ayudó a entender que todos estos sentimientos podían coexistir, que el amor, el resentimiento, la culpa y la ira podían ser verdaderos simultáneamente, y que construir relaciones reales significaba reconocer la verdad complicada en lugar de fingir que todo estaba bien. Trabajamos en ejercicios sobre comunicación y límites, aprendiendo a hablar sobre el sótano sin que nos destruyera, y lentamente comenzamos a construir conexiones que no estaban definidas completamente por lo que hicieron nuestros padres. 7 meses después de la fuga, empaqué una bolsa de noche para mi primera visita a la casa de mi hermana con su tía. El viaje me revolvió el estómago porque seguía imaginando todas las formas en que la visita podía salir mal, todas las razones por las que podría entrar en pánico o fallar en ser una persona normal en una casa normal. Su tía me recibió en la puerta y me mostró una habitación de invitados con ventanas que se abrían y cortinas que podía cerrar y una puerta con cerradura por dentro. Probé la cerradura 3 veces para asegurarme de que realmente funcionara, y mis hermanas se rieron, pero no de mala manera, entendiendo por qué necesitaba verificar. Cenamos juntas en una mesa de comedor real, y su tía me hizo preguntas sobre la escuela y la terapia como si genuinamente quisiera saber las respuestas. Esa noche me acosté en la cama mirando las ventanas, viendo las luces de la calle a través del cristal, y aguanté hasta las 3 de la mañana antes de que me golpeara el pánico. Me encerré en el baño tratando de respirar a través del miedo. Y Melodía me encontró allí 20 minutos después, y se sentó en el suelo conmigo hasta que salió el sol. No hablamos mucho. Solo existimos juntas mientras mi respiración volvía lentamente a la normalidad, y por la mañana su tía hizo panqueques como si nada inusual hubiera pasado. Sobreviví a la visita nocturna y eso se sintió como progreso a pesar de que pasé la mitad teniendo un ataque de pánico. Las clases de preparación para la preparatoria abierta comenzaron en un centro comunitario que ofrecía programas para adolescentes que trabajaban para obtener sus credenciales, y me colocaron en una vía acelerada para estudiantes con fuertes habilidades de lectura, pero lagunas en otras materias. El instructor explicó que el objetivo era prepararme para tomar el examen real a los 16 años, lo que me pondría solo ligeramente detrás del cronograma de mis hermanas para graduarse de la escuela secundaria. Me senté en un aula con otros 8 estudiantes que estaban allí por diferentes razones, desertores y niños de situaciones alternativas, y nadie preguntó por qué necesitaba la preparatoria abierta en lugar de un diploma regular. Las clases cubrieron matemáticas, ciencias sociales y artes del lenguaje, avanzando más rápido que la escuela regular porque todos allí estaban motivados para ponerse al día. Luché con las secciones de ciencias que requerían comprender experimentos y trabajo de laboratorio, pero el instructor me dio material extra para estudiar y dijo que estaba progresando sólidamente. Las matemáticas seguían siendo desafiantes, pero estaba aprendiendo a resolver problemas paso a paso, en lugar de rendirme cuando las ecuaciones me confundían. Tomar las clases de la preparatoria abierta me hizo sentir que me estaba moviendo hacia algo real, como si tal vez pudiera ponerme al día con donde debería haber estado si mis padres no me hubieran robado 13 años. Heather vino a casa de Aisha 2 semanas después de la sentencia con papeles sobre un programa de diálogo víctima-victimario. Explicó que el programa permitía a las víctimas reunirse con las personas que las lastimaron en un entorno controlado con personas capacitadas allí para asegurarse de que todos se mantuvieran seguros. Mis padres habían sido trasladados a diferentes prisiones para comenzar su tiempo y podían solicitar estas reuniones si yo quería participar. La escuché explicar cómo funcionaba y sentí que mi estómago se retorcía al pensar en sentarme en una habitación con mi padre y mi madre mientras hablaban sobre lo que me hicieron.
Heather dijo que no tenía que decidir de inmediato y que muchas víctimas lo encontraban útil, pero solo si me sentía lista. Le dije que no estaba lista y que tal vez nunca lo estaría porque escucharlos tratar de explicar o disculparse no cambiaría los 13 años que pasé en el sótano. Ella asintió y volvió a guardar los papeles en su carpeta y dijo que la opción se mantendría disponible si cambiaba de opinión más tarde. Después de que se fue, me senté en el sofá de Aisha sintiéndome aliviada de poder decir no a algo y que los adultos respetaran esa elección. Carlos me recogió 3 días después para llevarme al banco. Tenía todos los documentos que necesitábamos, incluida mi acta de nacimiento que la corte finalmente emitió y mi tarjeta de seguro social que llegó por correo la semana anterior. Entrar al banco se sintió extraño porque nunca había estado dentro de uno y no entendía cómo funcionaba el dinero más allá del concepto básico de intercambio. Carlos habló con alguien en un escritorio que me hizo preguntas sobre mi dirección y mi nombre, y si tenía dinero para poner en la cuenta. Saqué 17 pesos en efectivo de mi bolsillo. Dinero que había ganado haciendo pequeños trabajos en la casa de Aisha como organizar el garaje y quitar las malas hierbas del jardín. La persona del banco lo contó y escribió cosas en una computadora y luego me dio una tarjeta con mi nombre impreso. Carlos me explicó que podía usar la tarjeta para sacar dinero o verificar mi saldo y que los 17 pesos eran míos para gastar como quisiera. Sostener esa tarjeta con mi nombre me hizo sentir poderosa de una manera que no esperaba porque significaba que poseía algo y tenía control sobre ello. Fuimos a tomar helado después y usé mi tarjeta por primera vez para pagar mi propio cono y ver la transacción realizada se sintió como una prueba de que me estaba convirtiendo en una persona real que existía en el mundo. La escuela alternativa planeó una pequeña fiesta cuando pasé mi primer examen oficial. La prueba de lectura tenía preguntas sobre comprender pasajes, encontrar ideas principales y hacer conexiones entre diferentes textos. La terminé en 40 minutos y obtuve una puntuación de nivel de 11º grado, lo que mi maestra dijo que era realmente bueno considerando que solo había estado en educación formal durante unos meses. Preguntó si mis hermanas podían venir a la celebración, y dije que sí, aunque tenerlas en la escuela me ponía nerviosa. La fiesta fue durante el periodo de almuerzo con pastel y cajas de jugo y unos 15 estudiantes de mis clases. Mis hermanas llegaron con su tía y Melodía me trajo una tarjeta que ella misma había elegido. El frente decía orgullosa de ti con una foto de un alpinista llegando a una cumbre, y adentro había escrito una nota sobre lo mucho que había trabajado y lo lejos que había llegado. Leer sus palabras me hizo empezar a llorar y no pude evitar que cayeran a pesar de que me sentía avergonzada de llorar frente a todos. Katia me abrazó y dijo que las lágrimas de felicidad eran buenas lágrimas y que debía estar orgullosa de mí misma por ponerme al día tan rápido. Elisa tomó fotos con su teléfono y prometió imprimirlas para que pudiera guardarlas en mi habitación. Los otros estudiantes aplaudieron cuando mi maestra anunció mi puntuación y varios de ellos se acercaron para decirme felicidades como si pasar un examen fuera algo normal que valía la pena celebrar. Comí pastel y hablé con mis hermanas sobre sus clases y sentí algo cercano a lo normal por primera vez desde la fuga. 8 meses después de que todo sucedió, Heather convocó una reunión en la casa de Aisha para hablar sobre mi futuro. Trajo papeles sobre el plan de transición que habíamos estado discutiendo durante semanas y los extendió sobre la mesa de la cocina. El plan decía que me mudaría con mis hermanas y su tía cuando cumpliera 15 años en un mes. Aisha seguiría involucrada como persona de apoyo, haciendo revisiones semanales y estando disponible si necesitaba ayuda con algo. Mi terapia continuaría con la misma persona, pero las sesiones se llevarían a cabo en la casa de mi hermana en lugar de en casa de Aisha. Había planes de respaldo escritos para lo que sucedería si vivir con mis hermanas no funcionaba, incluida la opción de volver con Aisha o encontrar otro alojamiento. Todos estuvieron de acuerdo en que valía la pena intentar el plan porque la conexión familiar importaba, y mis hermanas me querían con ellas. Firmé papeles dando permiso para la transición y Aisha firmó papeles aceptando seguir involucrada y la tía de mi hermana firmó papeles aceptando la responsabilidad de mi cuidado. Heather explicó el cronograma y dijo que haríamos visitas de práctica antes de la mudanza real para asegurarme de que me sintiera cómoda. Mirar todas esas firmas en documentos oficiales hizo que el plan se sintiera real y me sentí emocionada y asustada al mismo tiempo por dejar la seguridad de la casa de Aisha, donde todo estaba estructurado y predecible. Decidí escribir una declaración de impacto de la víctima después de que mi terapeuta sugiriera que podría ayudarme a procesar lo que sucedió. La declaración iría a los registros de prisión de mis padres y sería parte de sus archivos permanentes, aunque no necesariamente la leerían. Me senté en la mesa de la cocina de Aisha con papel en blanco y un bolígrafo, y traté de encontrar palabras para lo que se sintió descubrir que no era amada como hija. Escribí sobre leer el archivo médico y comprender que mi existencia solo se valoraba como repuestos para mis hermanas. Describí el sótano y las extracciones de sangre y los años de pensar que esconderse significaba protección. Escribí sobre ver a mis hermanas en monitores y querer ser parte de su mundo, pero saber que nunca podría hacerlo. Las palabras llegaron lentamente al principio y luego más rápido a medida que me permitía recordar y sentir todo lo que había estado reprimiendo. Escribir la verdad sobre lo que me hicieron se sintió como recuperar mi historia de ellos y hacerla mía en lugar de la de ellos. Cuando terminé 3 páginas de escritura, me dolía la mano y mi cara estaba mojada por llorar, pero también me sentí más ligera de alguna manera. Le di la declaración a Heather y ella dijo que se aseguraría de que se agregara a los registros oficiales y que lo que escribí era poderoso e importante.
La terapia familiar llegó a un punto de inflexión cuando todas dijimos finalmente lo que habíamos estado evitando. La terapeuta nos preguntó que habláramos sobre lo que significaba la sanación y si pensábamos que alguna vez podríamos ser una familia normal. Melodía dijo que la sanación no significaba olvidar lo que sucedió o fingir que el daño no era real. Katia estuvo de acuerdo y dijo que necesitábamos dejar de actuar como si todo estuviera bien cuando no lo estaba y quizás nunca lo estaría por completo. Elisa admitió que se sentía enojada con nuestros padres, pero también enojada consigo misma por no haber hecho más antes, a pesar de que solo era una niña. Les dije que las amaba, y también me sentía resentida a veces de que ellas pudieran ser personas mientras yo era solo repuestos y que ambos sentimientos coexistían. La terapeuta nos ayudó a entender que éramos hermanas que se amaban, y también personas que fueron dañadas por las mismas personas de diferentes maneras. Dijo que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo y que las relaciones reales significaban aceptar la verdad complicada en lugar de fingir. Trabajamos en ejercicios sobre hablar honestamente y establecer límites y aprender a ser familia sin ignorar lo que nuestros padres nos hicieron a todas. Al final de la sesión, todas nos sentimos agotadas, pero también más unidas porque finalmente dejamos de fingir. Mi cumpleaños número 15 ocurrió 9 meses después de la fuga, y mis hermanas planearon una fiesta real. Decoraron la sala de estar de su tía con serpentinas y globos, e invitaron a 4 amigos de mi escuela alternativa. Había un pastel con mi nombre elegido escrito en glaseado y regalos envueltos en papel de colores brillantes. Todos cantaron feliz cumpleaños mientras yo estaba allí sintiéndome abrumada por lo diferente que era esto de cualquier otro cumpleaños que había tenido. Antes de la fuga, los cumpleaños significaban otro año de cautiverio marcado por mi madre tomando muestras de sangre adicionales y mi padre midiendo mi altura y peso. Este cumpleaños significaba ser celebrada como una persona que importaba más allá de mi utilidad médica. Mis hermanas me regalaron libros, ropa y un diario para escribir. Mis amigos de la escuela me regalaron tarjetas de regalo, dulces y un animal de peluche que uno de ellos dijo que le recordaba a mí. Comimos pastel, jugamos y nos tomamos fotos y sentí una alegría que parecía frágil pero real. Cuando todos se fueron y ayudé a limpiar, les dije a mis hermanas que este había sido el mejor cumpleaños que había tenido, y Melodía dijo que era solo el primero de muchos buenos por venir. La mudanza ocurrió 2 semanas después de mi cumpleaños, un sábado por la mañana. Carlos nos llevó a mí y a todas mis pertenencias que cabían en 3 cajas y 2 bolsas. Mis hermanas habían preparado una habitación para mí con ventanas que tenían cortinas que podía cerrar y una puerta con cerradura por dentro de la que solo yo tenía la llave. El armario tenía ropa que yo misma había elegido durante las compras con Aisha, y el tocador tenía espacio para todo lo que poseía. Mis hermanas me ayudaron a desempacar y a organizar las cosas como yo quería, y su tía preparó el almuerzo para todos. Esa primera noche me acosté en la cama mirando las ventanas y viendo las luces de la calle a través del cristal. Todo se sintió diferente a la casa de Aisha y no pude dormir porque mi cerebro seguía diciéndome que algo andaba mal a pesar de que nada andaba mal. A las 3 de la mañana el pánico golpeó fuerte y me encerré en el baño tratando de respirar a través del miedo. Melodía debe haberme escuchado porque tocó suavemente y preguntó si estaba bien. Abrí la puerta y ella entró y se sentó en el suelo conmigo hasta que salió el sol. No hablamos mucho, pero me tomó la mano y acompasó su respiración a la mía hasta que me tranquilicé. Por la mañana, su tía hizo panqueques como si nada inusual hubiera pasado y me di cuenta de que vivir con personas que entendían mi pánico lo hacía menos aterrador de alguna manera. La preparación para la preparatoria abierta se convirtió en parte de la rutina diaria con tutores que venían a la casa 3 veces por semana. El objetivo era que yo tomara el examen real en 6 meses, lo que me pondría solo ligeramente detrás del cronograma de mis hermanas para graduarse de la escuela secundaria. Mis hermanas me ayudaron a estudiar todas las noches mientras manejaban sus propias tareas y creamos un horario donde todas trabajamos juntas en la mesa del comedor. Melodía ayudó con las tareas de lectura y escritura. Katia explicó conceptos de ciencias usando ejemplos de la vida cotidiana. Elisa resolvió problemas de matemáticas conmigo paso a paso hasta que las ecuaciones tuvieron sentido. Su tía se aseguró de que tomáramos descansos y comiéramos refrigerios y no presionáramos demasiado. Aprender juntas se sintió diferente a que me enseñaran condescendientemente como solían hacer en el sótano. Ahora todas éramos estudiantes trabajando hacia nuestros propios objetivos y ayudándonos mutuamente en el camino. Los tutores dijeron que estaba progresando bien y que tomar el examen a los 15 años era realista si seguía trabajando a este ritmo. 10 meses después de la fuga, entré en mi sesión de terapia y me senté sin llorar ni entrar en pánico. Mi terapeuta lo notó de inmediato y preguntó qué se sentía diferente. Le dije que no lo sabía exactamente, pero que venir a terapia ya no se sentía tan difícil. Hablamos sobre mi progreso durante los últimos meses, y mis objetivos para el futuro, y cómo quería que fuera mi vida. Me preguntó sobre mi sentido de mí misma y si todavía me veía principalmente como una víctima. Lo pensé y dije que estaba empezando a verme como una persona que había sido herida, pero que también estaba construyendo algo nuevo. Tomó notas y dijo que estaba desarrollando una esperanza real sobre mi vida, lo que era un gran cambio con respecto a nuestras primeras sesiones cuando no podía imaginar un futuro en absoluto. Discutimos mis relaciones con mis hermanas y cómo iba a vivir juntas y en qué quería trabajar a continuación en la terapia. Cuando terminó la sesión salí sintiéndome tranquila en lugar de agotada y me di cuenta de que la sanación realmente estaba sucediendo a pesar de que no siempre podía verlo día a día.
Carlos nos recogió el sábado por la mañana en su vieja camioneta que apenas cabía para 4 adolescentes idénticas. Condujimos 20 minutos hasta el Museo de Historia Natural mientras él preguntaba sobre la escuela y nuestro fin de semana, preguntas normales de tío que todavía se sentían extrañas porque solo lo conocía desde hacía 10 meses. El museo tenía amplios escalones que conducían a puertas de vidrio y gente por todas partes moviéndose en grupos y familias. Melodía me agarró la mano cuando entramos y sentí que mi respiración se aceleraba por todo el ruido, el movimiento y el espacio abierto. Una mujer en el mostrador de boletos nos miró mientras Carlos pagaba y vi sus ojos moverse de cara en cara, contando y volviendo a contar como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Caminamos por la exhibición de dinosaurios primero, y la gente seguía girándose para mirarnos a las 4 de pie en fila leyendo sobre fósiles y eventos de extinción. Un niño pequeño señaló y le preguntó a su mamá por qué había 4 de la misma niña, y ella lo hizo callar, pero siguió mirando también. Katia hizo una broma sobre ser clones, y Elisa se rió y me di cuenta de que la gente estaba mirando porque éramos interesantes ahora en lugar de evidencia. Nadie aquí sabía sobre el sótano o el juicio o lo que hicieron nuestros padres. Solo vieron a 4 chicas idénticas siendo hermanas en un museo un sábado. Pasamos 2 horas mirando exhibiciones, almorzando en la cafetería y tomando una foto grupal que Carlos insistió en hacer. Volviendo a la camioneta me sentí cansada, pero bien, y pensé en cómo ser cuatrilliza solía significar que yo era la oculta. Pero ahora significaba que pertenecía a algo visible. El programa de preparación para la universidad comunitaria comenzó 3 semanas después con clases 2 veces por semana en el campus local. Me senté en un aula con otros 12 estudiantes que trabajaban para obtener su preparatoria abierta, y el maestro explicó el horario y los requisitos del examen de primavera. Mis hermanas me ayudaron a estudiar todas las noches en la mesa de la cocina en la casa que ahora compartíamos con su tía, quien nos dio espacio, estructura y cenas familiares normales. Sin sótano, sin secretos, sin archivos médicos junto a la cama de nadie. Solo 4 hermanas haciendo la tarea, discutiendo sobre a quién le tocaba lavar los platos y planeando lo que estudiaríamos al día siguiente. Elegí el nombre Iris porque significaba esperanza y necesitaba creer en eso incluso cuando venían las pesadillas, o me golpeaban los ataques de pánico, o recordaba lo que se sentía leer esas palabras sobre ser repuestos. Melodía todavía me despertaba a veces cuando estaba llorando dormida, y Katia se aseguraba de que comiera cuando la ansiedad me quitaba el apetito, y Elisa me recordaba que respirara cuando todo se sentía demasiado grande. Lucharon para sacarme y ahora estaban luchando para ayudarme a construir algo. El examen de la preparatoria abierta estaba programado para abril, y aprobarlo significaba que solo estaría un año detrás de ellas en la graduación de la escuela secundaria. El trauma no desapareció cuando elegí mi nombre o me mudé a una habitación real o comencé a ir a clases, pero ahora estaba construyendo una vida donde podía elegir lo que sucedería a continuación, y eso importaba más de lo que sabía explicar.